Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender a hacer un ensayo con normativa APA séptima edición. Les voy a explicar cómo se elabora un ensayo desde cero, porque ha sido un tema que ustedes me han pedido mucho en el canal. Entonces vamos a ver a través de un ejemplo cómo se estructura un ensayo con introducción, con tesis, con argumentos que permiten hacer nuestro desarrollo, con citas directas, citas indirectas, también con una conclusión que apele a los sentimientos del lector y por supuesto con esta lista de referencia. Todo eso desde cero. Les recuerdo que en el link de la descripción de mi clase siempre está el documento que ocupo para explicar. Así que si ustedes quieren descargarlo para luego leerlo una vez que vean el video, ayuda muchísimo tenerlo al lado, ¿no? Y también les sirve como plantilla por si por primera vez están haciendo un ensayo de corte argumentativo. Bueno, por favor pedirte que si es la primera vez que estás viendo videos en mi canal, te suscribas, me regales un like. También si deseas recibir clases personalizadas vía Zoom o vía Meet, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y ahí hay diferentes niveles de membresía, desde 99.99 hasta 399.99 en dependencia de tus necesidades. Les recuerdo que pueden recibir clases conmigo si están tomando módulos de literatura, de poesía, de elaboración de ensayos, microrrelatos, elaboración de poemas o análisis de poemas y bueno, sienten que el curso está muy difícil. Así que si estás a punto de reprobar o si simplemente necesitas una maestra que te acompañe en tu proceso pedagógico, pues puedes contratar mis servicios. También agradecer a toda la gente que siempre envía sus donativos a este canal. Por supuesto, gracias a Janet, al Planeta de Abraham, Plantas y Más, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían su donativo todos los meses, y tengo aquí un animal, les agradezco muchísimo la confianza que ponen en este canal. Y bueno, como siempre, pues si solamente quieren unirse para donar y apoyar la creación de contenido en este canal, recuerden que hay una membresía para los fans que es bastante simbólica, solamente de $2.49 al mes. Me estoy riendo porque hay un animal aquí, acaba de llover y ustedes saben que se alborotan las mosquitas. Entonces, bueno, si solamente quieren apoyar el canal, aquí hay un nivel de $2.49 al mes. Y pues si ya desean clases con rigurosidad, encuentros conmigo, hay diferentes niveles. Como les digo, la membresía Zafiro, que es la más usada, de $99.99, les da acceso a 5 clases al mes conmigo. La de 249 a 10 clases al mes conmigo y mi VIP 399 les da acceso a 15 clases conmigo. Y bueno, ¿qué temas aplica? Cualquier tema de español o de literatura. Recuerden ustedes que las clases pueden ser en español o en inglés, así que si ustedes tienen como primera lengua el inglés, no se preocupen porque nos podemos comunicar perfectamente en ese idioma. Bueno, vamos a iniciar con algunas generalidades que yo creo que es importante que ustedes recuerden a la hora de elaborar un ensayo de corte argumentativo. Lo primero es que todo ensayo, sin importar qué tipo de ensayo sea, o sea, si es, por ejemplo, histórico, biográfico, argumentativo, contraargumentativo, sociológico, psicológico, cualquier tipo de ensayo científico, literario, periodístico, está estructurado siempre en introducción, desarrollo, conclusión y lista de referencias. Ahora les puede resultar esto difícil porque estamos iniciando el tutorial, pero recuerden que siempre yo explico todo a través de un ejemplo. Yo no soy una docente teórica, porque la mejor manera de aprender es viendo en acción, es decir, analizando un ensayo e identificando las partes. Pero sí les voy a dar algunas generalidades, bastante rapidito, después lo vamos a ver a través de ejemplos. Recordar que un ensayo debe ser local y personal, o sea, contextualizado. También que de preferencia ustedes deben identificar un problema, si es de corte argumentativo, donde van a probar una tesis, y brindar una solución a ese problema. Recuerden que el gancho, o sea, lo que incita a la persona a seguir leyendo, puede ser una estadística, puede ser una anécdota, una memoria, un evento personal o una historia humana. Los periodistas, ustedes saben que esa es mi primera carrera, los periodistas usamos como gancho casi siempre en las notas informativas, en las crónicas, en los reportajes, una historia humana. Esa es la manera en que nosotros conectamos más fácilmente con el lector. Es la manera que yo les recomiendo, pero quiero que sepan que hay diferentes ganchos. La tesis tiene que ser un enunciado que refleje la posición que ustedes tienen con respecto al tema. Por ejemplo, en este ensayo
Vamos a probar que la virtualidad debe seguir siendo una opción para personas que tengan enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión arterial y que por tanto ahora que estamos volviendo de nuevo al campus no hay que olvidar que hay personas que pertenecen a la población de alto riesgo y al menos a esas personas hay que garantizarle una educación virtual o en línea. Ese va a ser el tema del trabajo. Entonces, la tesis debe ser clara, normalmente no debería exceder una oración y la posición no puede ser ambigua, o sea, no puede ser que en parte apoyemos que regresemos al campo y que todos volvamos a interactuar, pero que en parte no lo apoyemos, no. O sea, tiene que haber una posición bien determinada, no debe ser ambigua, ¿no? Confusa. El ensayo debe tener tanto citas directas de más de 40 palabras y de menos de 40, así como citas indirectas o parafraseadas. Esto lo vamos a ver a través de los ejemplos. Solamente retengan eso, ¿no? Las citas directas de menos de 40 palabras siempre van a llevar comillas porque están recuperando las ideas de otro autor y las de más de 40 van a ir en párrafo aparte y con mayor sangría. Además, estas citas directas tienen la característica que siempre llevan el número de página. Las citas parafraseadas no tienen comillas ni tampoco paginación, porque cuando ustedes parafrasean están recuperando las ideas de otro autor, pero con sus propias palabras. Entonces, en el documento original que están recuperando, o sea, de donde extrajeron las citas, nunca van a encontrar tal cual ese párrafo. Es importante incluir fases de contraargumentación en el trabajo porque la contraargumentación refleja un pensamiento de orden superior. Obviamente, si ustedes están apenas iniciando en el mundo del ensayo y a lo mejor están en secundaria, puede ser que la profesora todavía no les pida la elaboración de contraargumentos, pero si ya están en la universidad, es ya muy probable que les pidan fases de contraargumentación. Entonces, lo van a ver ustedes también en acción. O sea, ¿qué dirían personas que no apoyan mi tesis, no? Por ejemplo, en el caso de que mantengamos las clases virtuales, al menos para personas con enfermedades crónicas, ¿por qué podría decir una persona que no está de acuerdo con eso? Bueno, lo que ya sabemos, isolation, ¿cómo se dice en español? Bueno, que no hay interacción social, que los estudiantes se deprimen, que el proceso pedagógico no es igual de efectivo. Eso es lo que te puede decir alguien que no apoye tu tema. También recuerden ustedes que la conclusión tiene que ser un párrafo, 2 máximo, donde ustedes inviten al lector a reflexionar sobre el tema y por tanto debe despertar sentimientos en el lector. No hay que apelar a ese sentido de preocupación o de humanismo que pueda tener el lector. Recuerden que la lista de referencia debe estar ordenada alfabéticamente y llevar sangría francesa. Recuerden que todo el ensayo debe llevar sangría de primera línea, interlínea 1.5 y siempre les recomiendo Times Roman 2. Hay otras letras aceptadas también, pero les recomiendo que usen esta porque realmente es la más usada. El título debe ser atractivo y lo ideal es que se escriba de último para que tenga la esencia del ensayo. También esto es muy importante lo que voy a decir ahora, tienen que usarse conectores del discurso para vincular los párrafos. Recuerden ustedes que los conectores del discurso en español son muchos, yo tengo un video solo de conectores, pero a rasgos generales, porque no voy a andar tanto en eso, pueden ser además, por tanto, por consiguiente, por otro lado también. Estos son conectores del discurso. Otra cosa importante, no se recomienda usar citas en la introducción, es mejor que ustedes reserven sus citas para el desarrollo. Lo que ustedes pueden hacer es lo que le llamamos en inglés 2 note pages, que en español sería como 2 paginitas donde ustedes recuperen las citas que van a incluir en el ensayo. Eso ayuda mucho a tenerlo a la mano, también lo pueden hacer en flashcard, en esas cartulinas, ¿no?, donde podemos poner las citas. La numeración del ensayo, esto es importante, se coloca arriba y a la derecha porque hay gente que veo que lo pone abajo, lo pone a la izquierda y Norma APA establece específicamente que debe estar arriba y a la derecha. Bien, entonces se lo puse aquí también, numeración arriba y a la derecha porque es un error muy común y además solo se coloca el número. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno al ensayo. Ven ustedes aquí que lo vamos a ir leyendo y yo le marqué en forma de comentario las partes. La primera parte obviamente es el título y el título es la virtualidad, la mejor forma de proteger la vida en el mundo post-pandemia. Entonces, esto es un título que recoge la esencia del ensayo. Ya de entrada nos queda súper claro que vamos a hablar de los beneficios de la educación en línea. Aquí yo les puse para propósito de la explicación una separación, como siempre hago en mis ensayos, en introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, recuerden ustedes que esto es para propósito de la explicación. Nunca se entrega un ensayo con esas separaciones. Entonces, vean ustedes cómo decidí iniciar este ensayo y cuál es el gancho que yo elegí. Miriam es mi mejor amiga. Ella es estudiante en la Universidad Central de México.
y al mismo tiempo vive con una enfermedad llamada lupus eritematoso sistémico. Este es mi gancho, obviamente es una historia humana para sensibilizar a mi lector. Esta enfermedad la hace crear anticuerpos contra sus propios órganos, por lo que Miriam debe seguir una estricta medicación. Desde que comenzó la pandemia, una de las grandes preocupaciones de su familia era que se contagiara de COVID-19, ya que debido a su enfermedad las posibilidades de complicaciones eran mayores. Por esta razón, Miriam decidió continuar su educación completamente en línea. Durante 2 años estuvo resguardada en su casa y aunque el aislamiento fue difícil, no contrajo el virus. Ven, entonces yo he utilizado, para crear mi gancho, aquí lo tengo marcadito, un gancho que está usando una historia humana, o sea, está buscando cómo sensibilizarlos a ustedes. Con el caso de Miriam, vean que también es local, personal, porque Miriam no es X persona, es una amiga, es alguien que yo conozco y por tanto ella me va a servir para sensibilizar a mi lector, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un amigo o una hermana o un papá o un hermano o un primo con este tipo de enfermedades, ¿no? Ellos deben de seguir teniendo la opción de estar en línea. Ese va a ser básicamente lo que yo voy a probar. Entonces, sigo siempre con mi introducción. Sin embargo, hoy ella y su familia están angustiados. Con la vuelta a las clases presenciales y el aumento de las probabilidades de contagio, ha retornado el miedo y la preocupación por su salud. Miriam tiene 3 dosis de una de las vacunas contra el COVID-19, pero su médico le ha sugerido que continúe estudiando en línea. Si ustedes se fijan, aquí nos queda claro el problema, ¿no? El problema es que ella tiene una enfermedad y por tanto su médico le sugiere como solución que continúe estudiando en línea. Sin embargo, la universidad le permitirá continuar sus estudios desde casa. Esto se conoce como interrogación retórica y aquí se lo dejo también a manera de comentario. Ven ustedes, aquí está marcado una interrogación retórica, que es cuando yo le hago preguntas retóricas a mi lector. Obviamente no estoy esperando que el lector conteste en ese momento, pero sí que se haga en cierta forma esa pregunta. Eso se le llama interrogación retórica. Entonces vean, sin embargo, la universidad le permitirá continuar sus estudios desde casa. Ella espera que sí. Para personas con enfermedades crónicas como Miriam, la virtualidad es la única manera de estudiar y preservar la vida al mismo tiempo en el mundo post-pandemia. ¿Qué es esto? Evidentemente es la tesis de investigación, lo que yo voy a probar en mi ensayo, ¿no? Que para personas como Miriam, con enfermedades, con comorbilidades, la mejor opción es continuar estudiando en línea. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿será que la universidad o el colegio va a seguir dando esta posibilidad o va a obligar a que todos sus estudiantes en este semestre vuelvan a la presencialidad? Esa es la gran pregunta que está en el aire, ¿no? Entonces, para ellas, o sea, para estas personas, regresar al campus o a la escuela no es una opción, ya que su condición médica requiere un cuidado extremo. Por lo que Miriam quiere tomar sus cursos completamente en línea o al menos la mayoría, ¿ven? Entonces, fíjense también algunos aspectos de forma que no deben descuidar. Vean ustedes sangría de primera línea en todos los párrafos. Vean ustedes que el ensayo no está justificado, solamente está alineado, lo cual lo establece APA séptima edición. Y vean ustedes que hay una introducción con 2 párrafos, ¿no? Ahora vamos a entrar al desarrollo con citas y yo voy a ir explicando las citas directas de más de 40, de menos de 40, cómo se referencia y también las parafraseadas. Entonces vamos a entrar al desarrollo con cita. Recuerden que esto en el ensayo final no se pone, es solo para propósito pedagógico de mi explicación. Entonces vamos a entrar al desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, han muerto 6 millones de personas por coronavirus, con un total de 566 millones de casos confirmados. ¿Qué es esto? Evidentemente es una cita parafraseada porque la he recuperado de la Organización Mundial de la Salud, le estoy dando el crédito. Si yo solamente diera el dato, entonces cualquier persona me podría decir, pero ¿de dónde se salió ese dato? ¿No? Que es una de las grandes preguntas que a veces los profesores nos hacemos cuando nos entregan un ensayo y hay estadísticas y uno dice, pero no dice la fuente. Entonces, si ustedes no colocan la fuente, eso no tiene credibilidad. Entonces hay que especificarlo. Aunque se han administrado 12.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, la enfermedad sigue siendo un problema para las personas con enfermedades crónicas, como la diabetes. Aquí también esto es importante, la información que vamos a dar, como la diabetes, el cáncer, la presión arterial alta, las enfermedades del sistema inmunitario o los trastornos pulmonares. ¿De dónde tomé eso? De la OMS, su plataforma actualizada al 2022, ¿no?
Por esa razón, ahora viene lo que yo voy a probar, por esa razón el sistema educativo debe continuar brindando opciones en línea para profesores y estudiantes que pueden morir si se contagian de coronavirus, ya que en su caso esto puede ser fatal. Es importante que las universidades o las autoridades ofrezcan esa posibilidad cuando los docentes y estudiantes padezcan enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí claramente, hay un problema dentro de mi ensayo, ¿ok? Y hay también una solución que yo estoy proponiendo a ese problema. O sea, el problema es, hay personas con enfermedades crónicas para las cuales sería muy riesgoso volver a la universidad. La solución es que al menos a esas personas se les permita seguir estudiando en línea. Entonces, seguimos. Quizás no en todos los cursos, pero sí en la mayoría, de tal forma que se reduzca al máximo la posibilidad de contagio. Entonces ahora vean cómo se estructura dentro del desarrollo una cita directa de menos de 40 palabras con comillas. Vean, según la organización Chronic Disease Coalition en 2020, para los pacientes con enfermedades crónicas, regresar a la escuela representa un riesgo aún mayor, lo que hace que muchos estudiantes elijan entre su educación y su seguridad. Vean ustedes que esto es una cita que respalda muy bien mi trabajo porque precisamente está abordando este gran dilema que tienen ahora los centros educativos. Y vean ustedes que mencionamos la plataforma o la organización que tiene esa estadística, el año, y la razón por la cual no va página es porque en el sitio donde extrae esta información no va paginación. Actualmente APA Séptima Edición permite que nosotros utilicemos documentos sin paginación siempre y cuando sean sitios web que demuestren credibilidad. No, o sea, entonces normalmente uno entra al sitio web, se va a Home, se busca ver si el sitio realmente es creíble, quiénes lo construyen, eso se investiga un poquito el sitio para saber si ese sitio es creíble. Y para saber si ustedes tienen menos de 40 palabras, recuerden que Word tiene un word count. Si lo tienen en inglés se van a Tools y ahí sale Word Count. Si lo tienen en español sería Herramientas y le dan conteo de palabras. Entonces inmediatamente les va a decir cuántas palabras hay, ¿okay? Para que no lo tengan que hacer manualmente. Entonces sigo hablando. Por eso estas personas deberían tener la opción de continuar sus estudios en línea con el objetivo de preservar la vida. Esto también es algo importante. Cuando ustedes introduzcan una cita, no solamente dejen la cita, sino que den alguna explicación, ¿no? Para que el ensayo no solo sea que copiaron y pegaron las ideas de otro autor, sino que se vea realmente que ustedes están dando opiniones personales, qué ideas propias es lo que quiero decir, ¿no? A veces uno encuentra ensayos o que no tienen ninguna cita, lo cual es malo, o que tienen demasiadas citas, lo cual también es malo porque entonces no hay ideas propias. Lo ideal es un equilibrio. Digamos en este ensayo, vamos a ver cuántas citas tengo porque no las he contado. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 citas, ¿no? Es un buen equilibrio. Yo diría que lo mínimo deberían ser 5 y lo máximo deberían ser 10, ¿no? En cuanto a la extensión también, que me lo preguntan mucho, de 5 a 10, ¿no? Menos de 5, bueno, si el profesor les dice que sea de 3 páginas, pues ustedes lo hacen de 3. Normalmente se pide de 5, mínimo de 5 y máximo de 10, no más de 10 no, porque también entonces es demasiado extenso. Entonces vamos a seguir con la lectura, ¿no? Entonces voy a ubicarme de nuevo al párrafo que estábamos leyendo, donde recuperamos la primera cita, y vean ustedes donde además de la cita yo doy ideas propias, ¿no? Por eso, aquí estoy leyendo, por eso estas personas deberían tener la opción de continuar su estudio en línea con el objetivo de preservar la vida. También en el caso de estudiantes con familiares en etapas terminales de una enfermedad, es importante que los sistemas educativos brinden la posibilidad de continuar estudiando desde casa para evitar que lleven el virus a su hogar. Por otro lado, lo mismo debe aplicarse a los docentes o personal administrativo con enfermedades graves, ya que una infección por COVID-19 puede agravar su condición médica. Entonces, nuevamente, estamos apelando aquí a la sensibilidad del lector para que él se dé cuenta que hay estudiantes con enfermedades crónicas, hay profesores con enfermedades crónicas, hay personal administrativo también con este tipo de enfermedades. Entonces, tratando de generar la mayor cantidad de empatía en el lector, porque esto es un problema real, ¿no? Seguimos el ensayo. Los colegios y universidades deberían contemplar modificaciones curriculares para que estos estudiantes puedan seguir estudiando en línea, al menos parcialmente, para que en lugar de ir a la escuela 5 días a la semana, vayan 1 o 2 días como máximo, de manera que
se pueda espaciar la posibilidad de contagio. También es fundamental que los docentes con condiciones de salud complicadas puedan continuar enseñando en línea para que su salud no se vea comprometida. Los docentes son una pieza clave en el sistema educativo, por lo que preservar su vida y su salud debe ser una prioridad para los colegios y universidades. También estamos dando esa visión de empatía, ¿no?, hacia el docente. Aunque para algunos la educación en línea ofrece desventajas como la depresión de los estudiantes, ¿qué son estos contraargumentos? O sea, ¿qué me diría alguien que no apoya mi tesis? Esto es lo que yo les digo, que normalmente ya se pide en la universidad. Normalmente en primaria y secundaria estas fases de contraargumentación no se piden, casi siempre es en la universidad. Entonces, ¿qué me diría alguien que no apoya la educación virtual? Aquí ven los contraargumentos. Entonces, aunque para algunos la educación en línea ofrece desventajas como la depresión de los estudiantes, el aislamiento social, la falta de acompañamiento pedagógico, las dificultades de acceso a internet o dificultades en el aprendizaje por la falta de habilidades digitales, es importante destacar que si se brinda una adecuada capacitación a docentes, a padres de familia y a estudiantes, es posible recibir una educación de calidad y tener aprendizajes significativos desde casa. También aproveché para marcarles los conectores del discurso. Al ladito, vean ustedes, aunque, abajo está de más. Entonces, es muy importante que ustedes conecten los párrafos, porque si ustedes no usan conectores, de pronto uno está leyendo el ensayo y encuentra párrafos que parecen islas, completamente aisladas. ¿Por qué? Porque no hay buen uso de conectores. Entonces, tengan eso muy en cuenta. Seguimos. Es posible recibir una educación de calidad y tener aprendizajes significativos desde casa. Entonces, vamos a introducir otra cita. Aun cuando, según Henderson 2022, vean ustedes que para introducir la cita debemos decir el apellido del autor y el año de la publicación, viene la comilla, porque es una cita de menos de 40 palabras. Vean ustedes que lo tengo siempre marcado, por eso es bueno luego de ver el video, descargar el ensayo para que ustedes lo lean. Entonces, aun cuando, según Anderson 2022, vienen las comillas, más de la mitad o el 57% de los padres de niños con cáncer reportan dificultades para aprender en línea durante este tiempo debido a la poca capacitación que tenían en el uso de las plataformas digitales. Aquí empieza la cita con la comilla y termina con la comilla. Esto solo indica que se deben hacer ajustes al modelo virtual. También es importante garantizar que estos niños tengan acceso a equipos tecnológicos y a Internet, de forma tal que las personas de todos los estratos sociales y económicos puedan seguir estudiando desde la comodidad de sus hogares. Entonces, ¿qué estoy diciendo? O sea, para aquellos que no apoyan la educación virtual, recuerden ustedes que hay muchos beneficios, recuerden ustedes que la conectividad debería, en teoría, ser algo garantizado por el Estado incluso debería darle a estos estudiantes una computadora para que ellos puedan seguir su aprendizaje en línea desde la casa. Seguimos con el ensayo. Además, es importante mencionar que la educación en línea ofrece múltiples ventajas, ¿no? Nuevamente, viene un párrafo fuerte que respalda mucho la educación virtual. Abdul Mutaib Erol 2022 afirma que, y ahora viene la cita, si ustedes se fijan, es una cita de menos de 40 palabras. Los estudiantes opinan que el aprendizaje en línea ofrece varias ventajas, incluida una mayor flexibilidad, aumenta la motivación de los estudiantes y ofrece ahorros en términos de tiempo y de costos. Por lo tanto, es posible que los estudiantes con condiciones especiales se beneficien de las ventajas de la educación en línea desde la seguridad de sus hogares, evitándoles así el estrés de los desplazamientos al campus. Entonces, nuevamente, aquí viene una cita directa de menos de 40 palabras. Vamos a seguir. El mismo autor señala otra cita también del mismo documento, que aunque la mayoría de los estudios encontraron que los problemas de conectividad a Internet y la baja interacción entre los instructores y los alumnos se encuentran entre los inconvenientes más importantes de este enfoque, o sea, de seguir virtualmente, aquí viene nuevamente parentéticamente el apellido del autor, el Erol, que recuerden ustedes que indica que hay más de un autor. Voy a hacer un pequeño paréntesis, recuerden que si ustedes tienen una fuente con un autor, mencionan ese autor dentro del ensayo. Con dos autores mencionan los dos autores, por ejemplo, Rodríguez y Morales. Pero si ya hay más de 3 autores, solo se pone el primer autor seguido del Erol. Entonces, es este el caso. Quiere decir que este documento tiene más de 3 autores y solo voy a mencionar el primero. Sigo. No se puede negar que la educación en línea es la mejor opción
para los pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades terminales. Entonces esta es una cita directa de menos de 40 palabras, por eso va dentro del cuerpo del ensayo. Van a ver ustedes un poquito más adelante una cita de más de 40 y van a notar fácilmente la diferencia, que se nota que está fuera del ensayo. Además, es importante mencionar que la educación en línea ahorra tiempo, vean, ventaja, ¿no? Ahorra tiempo, disminuye los costos de transporte, está más centrada en el estudiante, permite que estos aprendan a su propio ritmo, ayuda a crear contenido acorde a los distintos estilos de aprendizaje dentro del aula virtual. Ya saben que los estilos son auditivo, visual, kinestésico corporal y táctil, y también permite crear contenido que se ajuste a los distintos tipos de inteligencia dentro del aula virtual, es decir, lógico-matemática, lingüística, kinestésica corporal, intrapersonal, interpersonal, naturalista, espacial o musical. Entonces ahora van a ver ustedes la diferencia entre una cita directa de menos de 40 y uno de más de 40, que es este bloque grande que ustedes ven aquí. Por otro lado, vean el uso de un conector nuevamente y van a muy bien todo el trabajo. Por otro lado, la educación virtual permite crear actividades variadas que incluyan videos, audios, actividades interactivas, juegos virtuales, documentos PDF, cuestionarios y exámenes en línea, además de ofrecer otros beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Ya vamos a hablar de eso. Según plantea Dowan 2020, vean el apellido del autor, el año de la publicación y vean que aquí sí puse la página porque es un paper de investigación, un research paper que sí tiene página. Vean ustedes que tiene mayor sangría y vean ustedes también que está separado del resto del ensayo. O sea, vean la diferencia aquí con las citas de menos de 40 que están insertas, si ustedes se fijan, dentro del cuerpo del ensayo. Fíjense que aquí está la cita y está inserta en el trabajo. Incluso yo meto cita. Muchos profesores dicen como si fuera una hamburguesa, ¿no? Entonces tenemos el pan y dentro tenemos lo que representaría el bacon, la cita. Pero vean ustedes aquí que es diferente porque esta cita tiene más de 40 palabras, entonces se tiene que sacar del ensayo, del cuerpo del ensayo y poner aparte porque es muy larga. Algunas ventajas de la educación en línea son accesibilidad, asequibilidad y reciclaje de cursos. Además, el modo de aprendizaje en línea puede hacerse desde áreas rurales. Este paréntesis y puntito indica que es más grande el párrafo, pero que no lo voy a usar todo, ¿no? Entonces que lo he cortado. Eso es importante que lo sepan. Este paréntesis y puntito indica que hay más ideas, pero que han recortado la información. Seguramente es muy larga y no lo quieren poner todo. La flexibilidad es otra ventaja. Un alumno puede programar o planificar su tiempo para completar los cursos disponibles en línea según su horario. La combinación de conferencias presenciales con tecnología puede aumentar el potencial de aprendizaje de los estudiantes. Estos pueden aprender en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente usando su celular, tableta o computadora. Entonces vean ustedes aquí que a manera de comentario les puse cita directa de más de 40 palabras. Aquí es importante indicar autor, año de la publicación y página si tienen. En caso de no haber página, se omitirá esa información. Seguimos con el ensayo. Además, los problemas de acompañamiento pedagógico se pueden resolver con comunicaciones sincrónicas usando plataformas como Zoom o Google Meet, de forma tal que el estudiante esté en constante comunicación con sus profesores y compañeros, porque una de las cosas que se le critica mucho a la educación virtual es que el estudiante está solo, que no tiene acompañamiento, y esto es cuando no hay comunicaciones sincrónicas, pero si hay videollamadas y hay responsabilidad, aclaro esto, de parte del estudiante de conectarse, bien se puede seguir con el aprendizaje virtual. Sigo en mi reflexión, no vean que todo esto son ideas propias, porque es lo que les decía, no puede ser un ensayo solo de copiar y pegar, tenemos que dar opiniones personales. Entonces, esto ya es una opinión mía, desechar un modelo solo porque tiene algunos inconvenientes es injusto, ya que solo deben realizarse ajustes puntuales que permitan irlo mejorando. Además, siempre es posible aumentar la interacción activando las cámaras de los alumnos durante las videollamadas y el profesor puede compartir pantalla y tomar el control de las computadoras de sus estudiantes desde la llamada usando Zoom. Los problemas de aislamiento pueden mejorarse promoviendo juego de roles y dinámicas grupales usando Zoom o Meet. La creatividad es la clave. O sea, el problema no es la modalidad, y esto yo lo creo firmemente. El problema es que los profesores tal vez no siempre buscamos
las mejores estrategias para estar en contacto con los estudiantes. Pero el problema no es la modalidad virtual, es la manera en que se ejecuta, ¿no? Entonces, doy opiniones al respecto. Sigo nuevamente la presencia de otro conector. Por otra parte, vean, si no hubiera conectores, se sentiría lo que yo les decía, todo como bloques pegados sin sentido, pero el conector lo que hace es que el trabajo vaya fluido, vaya elegante, ¿no? Por otra parte, es importante señalar que las clases presenciales también tienen inconvenientes y no por eso han sido desechadas. Entonces, aquí viene algo también importante. O sea, si dijéramos que el modelo virtual debe ser desechado porque tiene errores, entonces diríamos también que el presencial debe ser desechado porque también tiene errores, porque todos los modelos tienen errores. Algunos de ellos son altos costos de desplazamiento y acomodación, o sea, gastas mucho yendo hasta la escuela, mayor gasto de tiempo al tener que desplazarse de la casa a la escuela. Ustedes saben que una de las grandes ventajas de la educación virtual es que te ahorras todo el tiempo que pierdes en el tráfico. También la educación presencial tiene el inconveniente de la necesidad de un espacio amplio para impartir clases, un espacio físico, contar con un data show para proyectar videos y juegos dinámicos, mientras que en la computadora a través de una videollamada es más fácil, es más rápido. También tiene el inconveniente de tener que comprar libros físicos o imprimir documentos con el consiguiente gasto innecesario de papel. Entonces también esto es bien importante. Cuando ustedes hagan un ensayo, ustedes se están adelantando a cualquier crítica, a lo que pensaría cualquier persona que está leyendo el ensayo y me va a decir, sí, pero la educación virtual tiene esta y esta desventaja. Entonces, ¿cómo le responderían ustedes? Esto es lo que le digo que son las fases de contraargumentación que también son importantes en el trabajo. Seguimos. También, nuevamente, otro conector del discurso, es importante mencionar que la educación debe ser una garantía humana. Brennan Gatt 2014 señala al respecto lo siguiente. Vean ustedes que aquí viene una cita directa de más de 40 palabras y vean que la cita va completamente separada del resto del ensayo. Vean ustedes que no lleva comillas porque las citas de más de 40 nunca llevarán comillas. No sé qué dice este autor, aunque un número limitado de constituciones reconocen explícitamente que la educación es un derecho fundamental, la Ley General de Educación en la mayoría de los países del mundo establece que todos los niños deben tener acceso a una educación de calidad y en ausencia de toda discriminación. O sea, que seguir estudiando en línea o virtualmente, en el caso de las personas con enfermedades crónicas, también es un acto de no discriminación, porque les está permitiendo a ellos seguir estudiando a pesar de su enfermedad. Y esto es importante, que los sistemas educativos sean inclusivos. Y esto aplica para todo. Aplica, por ejemplo, para universidades donde uno llega y no hay rampas para personas que andan en silla de ruedas, en muletas. Entonces, todo esto es algo que el sistema educativo debe mejorar, porque la educación es un derecho universal. Entonces, vean ustedes, cita directa de más de 40, aquí muy clara, y siempre uso de conector del discurso. Ahora viene otro párrafo y otro conector del discurso. Esto quiere decir que todos los niños tienen derecho a tener igualdad de oportunidades, y esta igualdad de oportunidades incluye una educación ajustada a sus necesidades. Por lo tanto, otro conector del discurso, los directores de las escuelas deben garantizar que todos sus estudiantes puedan seguir su proceso de enseñanza-aprendizaje en este tiempo de post-pandemia, sin discriminar a las personas que no puedan volver al campus. Otro conector del discurso, finalmente, los estados deben destinar recursos para formar a sus docentes en el uso de estrategias digitales y brindar plataformas que le permitan a todos seguir aprendiendo, ya que la educación es la mejor forma de movilidad social y la única herramienta para elevar el nivel de vida de los ciudadanos. Y por eso es que la educación debe ser un derecho humano y debe ser preservado, porque es la mejor herramienta que te permite salir adelante, que tu familia viva mejor. No es con otras maneras, no es con la salida rápida. Por eso es que los estados promueven tanto la educación, porque es la única manera de tener un mejor salario, de tener más prestigio social y también de desarrollar más tu pensamiento crítico. El derecho a la no discriminación por razón de sexo, raza, género, etnia o condición social incluye también la no discriminación en los sistemas educativos, los cuales deben garantizar el acceso igualitario al aprendizaje. ¿Ven? Ya voy dando pinceladas para finalizar mi trabajo. Los padres de niños con necesidades especiales tienen derecho a exigir que las escuelas les proporcionen modalidades en línea que permitan una educación segura, para que los estudiantes no se vean limitados en sus oportunidades de crecimiento y desarrollo.
ofrecer modalidades completamente en línea no es un favor, sino un derecho que debe ser preservado, ¿no? Entonces, ya voy finalizando de que esto no es un tema de lujo tampoco, no es que, porque yo quiero seguir en línea, no, o sea, estamos hablando de verdad de personas que el riesgo es muy alto, o sea, que si se contagian de COVID pueden morir, pueden llevar la enfermedad a su hogar y causar la muerte de su papá, de su mamá, de una abuelita. Entonces, tratando siempre de sensibilizar a la persona que está leyendo el ensayo, eso es muy importante, ¿no? Apelar a los sentimientos, a la sensibilidad de la persona que está leyendo. Y ahora viene mi conclusión, que bueno, como siempre, divido el ensayo, pero recuerden que nada de esto va, eso solo para propósito de esta explicación. Entonces, en conclusión, siempre digo que es el mejor conector. Hay profesores que dicen que es muy predecible. Bueno, si tu profesor te dice que es predecible, pues no pongas en conclusión, busca otro conector. Pero en mi opinión, sobre todo cuando uno está iniciando en el mundo del ensayo, este es el mejor conector, en conclusión. Entonces, aquí también vamos a hacer algo muy importante y lo quiero explicar. Y es que vamos a conectar la introducción que usamos al inicio con un buen gancho, que era un gancho humano, si recuerdan la historia humana, Miriam, y vamos a conectar esa introducción con la conclusión a través de la historia humana. Muchas veces los estudiantes no hacen eso. Entonces simplemente en el gancho ponen la historia humana, pero no la retoman al final. Eso es un error. La historia humana, ese gancho que te sirvió para introducir tu ensayo, debe ser retomado en la conclusión. Vean ustedes cómo yo lo hice. En conclusión, aunque muchas escuelas, colegios y casas de estudio, como la Universidad Central de México, están volviendo a las clases presenciales en todas las modalidades, es importante recordar que hay estudiantes como Miriam, vean la conexión con la historia humana del comienzo, con condiciones de salud que los hacen especialmente vulnerables al contagio por COVID-19. Enfermedades como el cáncer, el lupus eritematoso sistémico, la obesidad severa, la hipertensión arterial, la tuberculosis, el VIH-Sida, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática crónica o la cirrosis pulmonar predisponen a muchas complicaciones tras un contagio por COVID-19. Por ello, el sistema educativo debe seguir ofreciendo modalidades virtuales para garantizar que este tipo de estudiantes o docentes puedan continuar su proceso educativo desde la seguridad de sus hogares. Y ahora viene algo importante que es el remate de la conclusión, que van ustedes a ver que también nuevamente va a apelar a una reflexión de parte del lector. Para muchos, retornar al campus puede ser una cuestión de sociabilidad, de diversión o interacción social, pero para otros es simplemente una cuestión de vida o muerte. Y vean ustedes ese punch, ese golpe que damos al final del ensayo, ¿no? Que nos hace hacer que la persona reflexione que realmente hay personas que todavía necesitan que la educación virtual sea una opción. Y luego, que no puede faltar, viene nuestra lista de referencias. En inglés se le llama Works Cited, en español es lista de referencias. Algunas cositas importantes para que no lo olviden a la hora de hacer la lista de referencias. Recuerden ustedes que la lista de referencia debe ir en orden alfabético y debe tener una sangría francesa. Vean ustedes que la sangría francesa esta, ¿no? Aquí está, mira, esta es sangría francesa. Esto es igual se hace en Word, se van a paragraph, que lo tengo en inglés, pero se van a párrafo y ahí en párrafo les sale sangría de primera línea o francesa. Entonces van a seleccionar en todo el desarrollo del ensayo sangría de primera línea, si lo tienen en inglés es first line, primera línea, y si lo tienen en español, hanging se lo tienen en inglés y si lo tienen en español es sangría francesa. Entonces recuerden ustedes que en la lista de referencia, por ejemplo, posicionémonos en una lista de referencia, o sea, en uno de los documentos recuperados. Entonces vean ustedes que debe ir en orden alfabético, debe ir sangría francesa, deben indicar el apellido del autor, en este caso es Abdul Mutabi, debe ir la inicial del nombre, en este caso es A, debe ir el año de la publicación, ¿okay? Que aquí está 2022, debe ir el título del documento, que en este caso es A Systematic Review of Health Science Students Online Learning During the COVID-19 Pandemic. Por cierto, si ustedes leyeron el documento en inglés, ustedes perfectamente pueden recuperar la cita del inglés y hacen su respectiva traducción. Y en la lista de referencia, ustedes referencian en inglés el artículo porque tienen que referenciar ese documento original. Esto es importante. De hecho, creo
que todas las listas de referencias que tengo en este trabajo las recuperé en inglés, porque normalmente en un ensayo uno trata de buscar bibliografía o literatura actualizada y la más actualizada siempre está en inglés. Entonces, fuentes de 2020, 2021, 2022 es lo ideal. Entonces, ¿qué pasaba? Que este tema que estaba investigando me costó mucho trabajo encontrar realmente información en español. Entonces, lo que hice fue buscar información en inglés y ahí sí encontré mucho más. Entonces, para que lo tengan en eso presente, que si ustedes tienen la posibilidad de recuperar artículos en inglés, eso es lo ideal, porque casi siempre estos son los más actualizados. Ven ustedes que estoy indicando el año y luego tengo que indicar el URL. Ahora, hay una cosa importante que a veces genera discrepancia en la comunidad científica y es si tenemos que poner el día que nosotros recuperamos el artículo. Según normativa APA séptima edición, ya no tenemos que poner recuperado el 4 de agosto de 2022. Pues esto ya no es información necesaria. Pero hay profesores todavía que lo siguen pidiendo. Entonces, como siempre les digo, el profesor, su profesor, es el que tiene la última palabra. Y si su profesor les dice, yo quiero saber el día que lo recuperaste, pues pónganlo. Pero sepan ustedes que ya esto no se pone. De hecho, en este ensayo, como es una tarea y estaba siguiendo los lineamientos de la tarea de otro profesor, entonces siempre, este profesor pidió el recuperado, ¿no? Entonces siempre se colocó por eso, ¿no? Aquí está el recuperado, el 6 de septiembre de 2022, ¿no? Pero tengan presente que esto es algo que ya no se pide y ya no se usa. También quiero que ustedes se fijen en algo importante. Vean ustedes que en el primer documento recuperado nosotros tenemos, si se fijan, dos autores. Quiero explicar esto. Aquí tenemos el primer autor, Abdul Tutalid AA, y luego tenemos, bueno, en realidad son tres autores, M.D. Atkins A, y luego tenemos Jafar M.H. Entonces, miren ustedes que aquí tenemos tres autores. Entonces, para separar el último autor se usa normalmente el aspersan. Pueden usar la I, pero se recomienda mejor usar el aspersan porque es un convencionalismo que se aplica en todos los idiomas. Entonces, yo les recomiendo el aspersan, aunque no es un error usar la I. También quiero que ustedes presten atención en mi segunda fuente. Vean ustedes que no tiene el nombre de nadie. Dice Chronicle Disease Coalition 2020. ¿Por qué no tiene autor identificable? Porque en esta plataforma, no hubo autor, pero el documento era muy actual y me aportaba mucho al ensayo. Entonces, aquí viene una cosa importante. A la hora de recuperar información, lo ideal en un mundo fantástico es que todos los documentos tengan autor identificable, año identificable, página identificable. Pero a veces hay algunos temas donde nosotros no encontramos el autor. Entonces, en esos casos, si la información es tan buena como ocurría en este caso, que aportaba mucho a mi tema, porque hicieron todo un estudio sobre la importancia de la educación virtual en este tipo de pacientes, era muy valioso esta fuente para mí. Entonces, no la quería eliminar. Entonces, no la eliminé. Entonces, en el nombre del autor, obviamente, como no hay un autor identificable, ponemos el nombre de la plataforma, que es una organización que hay en los Estados Unidos que se llama Chronic Disease Coalition y que hace muchas investigaciones de cómo debe ser el abordaje en los pacientes crónicos, cómo debe ser la educación en este tipo de pacientes. Entonces, ellos tienen muy buena información, se los recomiendo, es muy actualizada. Pero ustedes que este artículo además es bastante reciente, porque se publicó en 2020. Aquí también viene otra cosa. Cuando ustedes estén recuperando información, vale más una fuente reciente, o sea, 2020, 2021, 2022, que una fuente, por ejemplo, de 2014, ¿no? Que ya es una fuente relativamente vieja, o 2011 o 2009. Entonces, es importante que ustedes busquen documentos lo más actualizado posible. Lo ideal sería de este año, pero a veces no se encuentran tantos de este año. Por ejemplo, yo encontré de 2022, de 2020, luego el siguiente de 2020, son fuentes bastante actuales, ¿no? Vean ustedes, 2022, súper actual esta fuente. Esta, vean, es relativamente vieja, pero la puse porque tenía información muy valiosa. Pero si se fijan, hay un buen equilibrio porque la mayor cantidad de fuentes está muy actualizada. Además que este tema del COVID, pues es un tema bastante actual, ¿no? Y bueno, obviamente cuando ustedes den estadísticas o algo, es bastante valioso que sean de este año. Por ejemplo, este ensayo, si ustedes lo fueran a abordar en un año, entonces ustedes podrían retomar el tema, estaría un poco descontextualizado, pero vamos, ustedes tienen que actualizar la estadística, ¿no? Entonces esto también es algo importante. Esto es un ensayo elaborado y publicado en 2022, por tanto las cifras o la estadística tienen que ser de 2022. Entonces hay que tener este cuidado
a la hora de encontrar estadísticas. O sea, a veces es difícil, y yo lo sé como investigadora, encontrar estadísticas del año en curso, en este caso 2022. Pero créanme que si ustedes buscan y buscan y buscan, van a encontrar. El que busca encuentra, dicen. Entonces hay que tener eso muy presente. También hay otra cosita que les quería indicar aquí. En el caso de revistas de investigación académica, como lo que ocurre en la tercera fuente, vean que es Dowan Chibangi. Online Learning a Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Vean ustedes que este es el título del documento, del artículo. Y vean que esto es un journal de investigación, una revista de investigación. Entonces puse el nombre del journal, Journal of Educational Technology. Y también se debe de poner el volumen 49.1. También, si en esa revista de investigación ustedes están seleccionando solamente un artículo, o sea, no toda la revista, digamos, la revista tiene 50 páginas, pero el artículo que ustedes recuperaron, que en este caso es Online Learning a Panacea in the Time of COVID-19 Crisis, este artículo solamente está en la página 5 a la 22. Entonces, esto también es importante. Cuando ustedes tengan un artículo de una revista de investigación científica, y obviamente ese artículo no abarca toda la revista porque no es un libro, sino que es un artículo de los tal vez 5 o 6 que hay dentro de la revista, deben indicar de qué página a qué página de la revista está el artículo. Ustedes se preguntarán por qué hacemos esto, por qué ese nivel de especificidad. Porque lo que nosotros queremos hacer con la lista de referencias es facilitarle el trabajo a los futuros investigadores y también que recuperen nuestro ensayo en investigaciones serias. Entonces, cuando ustedes hacen esto, uno, le están allanando el camino a otro investigador que venga a hacer un trabajo sobre la importancia de la virtualidad en el caso de pacientes crónicos, ¿no? Le están facilitando el trabajo, le están diciendo, hey, en esta revista de investigación, en este RL, en tal año, en tal volumen y de tal página a tal página, hay un buen documento que te puede servir. Y también esto hace que tu documento sea citable para ellos. Y recuerden que del área de la investigación lo que a uno le conviene es que te citen otros autores. Si nadie te cita, entonces prácticamente tu investigación no tuvo impacto. Entonces también esto se los enseño por eso, ¿no? Para que sea lo más formal y lo más científico posible. Vean ustedes aquí otra lista de referencia. Henderson Emily 2022. Vean, el apellido del autor es Henderson, Emily es su nombre, el año de la publicación y ahora el título. Children with chronic illness or special education need require more support with online learning. Entonces, News, Medical and Life Science, vean que este es el nombre de la revista científica, ¿ok? Vean ustedes que puse específicamente la fecha en que se publicó el artículo, en este caso el 4 de enero de 2020, y vean ustedes que luego viene mi URL, ¿ok? Que recuerden ustedes que le deben quitar el azul y el subrayado, y recuerden que siempre y cuando el profesor lo pida, deben poner recuperado el 6 de agosto de 2022, ¿no? Vean ustedes aquí otra lista de referencia, Trish Brennan Gap 2014. Este es el autor, evidentemente, este es el año, ¿ok? Vean que en este video me estoy tomando un poquito de tiempo para explicar más la lista de referencia, porque ustedes siempre hacen muchas preguntas en el tema de la normativa APA, entonces quiero de verdad detenerme en esto. Entonces vean, el apellido del autor, el año de la publicación, el nombre de ese artículo recuperado, Educational Right in the State, MBA Group Civil Rights and Social Justice Publication Human Rights Magazine, o sea, el nombre de la revista, el volumen 40, número 2, Civil Rights in the State, ¿no? Entonces, y aquí viene el URL. Ahora lo que voy a explicar. Por ejemplo, si ustedes, insisto, si ustedes leyeron el documento en inglés, ustedes van a hacer la traducción de la cita, pero en la lista de referencia van a poner el nombre del documento en inglés. No se traduce en la lista de referencia el artículo, porque ustedes tienen que citar la fuente primaria. Recuerden que aquí entramos este tema de las fuentes primarias. La fuente primaria es cuando ustedes van directamente al artículo fuente, al origen. O sea, yo me leí el documento original. Una fuente secundaria es cuando hay una cita de otra cita. Por ejemplo, si hubiera recuperado un artículo, digamos, de Morales 2014, ¿no? Y dijera, bueno, según Trish Brennan 2014 y viene la cita. Entonces, cuando yo vaya a citar eso, ¿ok? Según Trish Brennan en Morales A, ¿no? Esto es una cita de otra cita. Pero lo recomendable es que ustedes siempre se vayan a la fuente primaria. O sea que si en Morales encontraron a Trish Brennan, que ustedes vayan a buscar el documento de Trish Brennan. Y una buena manera es que en Morales siempre va a haber una lista de referencia, ustedes se van a la lista de referencia y se van a la fuente primaria. ¿Por qué les digo que hagan esto? Aunque yo sé que es como más tequioso y a veces uno está cansado recuperando información, pero recuerden
que puede ser que la fuente secundaria haya citado mal a la fuente primaria. Y eso va a hacer que su ensayo pierda credibilidad. Entonces, lo ideal siempre es irse a la fuente primaria y recuperar información directamente de esa fuente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la fuente primaria está en inglés y ustedes no hablan inglés? Entonces, bueno, ahí sí yo diría que se queden con la fuente secundaria, aunque podrían usar Google Traductor. Lo que pasa es que Google Traductor no es muy preciso. También podrían darle el documento a otra persona para que se los traduzca, a su mamá, a su papá, a su hermano, un amigo, pues también podría ser una opción. Y finalmente, mi última lista de referencias es World Health Organization 2022. Esta también es una cosa importante que quiero explicar. Vean ustedes que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, la OPS, no tienen autoría identificable. ¿Por qué no tienen autoría identificable? Porque normalmente estas organizaciones le pagan a un autor que escribió este artículo o que actualizó esta plataforma web, por ejemplo, o esta página, puso esa estadística, pero el dueño de esa información es la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, porque ellos le pagaron a un investigador para hacerlo. Entonces, por eso es que cuando ustedes entran a la página de World Health Organization, o como les digo, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, ustedes rara vez van a encontrar un artículo con autor identificable. Pero como estos son autores corporativos, es totalmente admitido citar un autor corporativo. Entonces ponemos Organización Mundial de la Salud, bueno, en este caso como lo recuperé nuevamente en inglés, debe ponerse en inglés, World Health Organization 2022, y luego viene el nombre de la página donde lo recuperé, Coronavirus Disease, COVID-19, Pandemic, ¿no? Entonces vean ustedes que también puse la fecha de la actualización. Esto es algo muy importante cuando ustedes mencionan una estadística, porque le decía que las estadísticas se pierden actualidad rápido, ¿no? Entonces hay que indicar esa estadística de qué año es, en este caso bastante actual, 26 de julio de 2022. Y luego viene el URL, ¿no? Y recuerden que cuando ustedes copian y pegan el URL, siempre se les viene con el azul y el subrayado. Todo eso lo tienen o que eliminar hipervínculo, que lo pueden hacer con botón derecho en Word y sale quitar hipervínculo, o ustedes también pueden seleccionar todo el ensayo y darle negro a todo y quitarle el subrayado. Esto también es algo importante en términos de estilo. Bueno, espero que les haya gustado el en vivo. Ustedes me habían pedido mucho que tuviéramos como una actualización de el video más visto en mi canal, que es cómo hacer un ensayo, que yo lo hice con una pizarra blanca. Entonces ustedes pidieron que hiciera ese video en Word para que ustedes lo puedan descargar y me pareció una muy buena alternativa, ¿no? Como ir actualizando esos videos viejitos para que ustedes lo tengan en mayor resolución, porque yo sé que obviamente no es lo mismo la letra en computadora que a mano. Entonces, esto es una actualización de ese contenido. Entonces, a manera de recapitulación, recordemos que un ensayo con normativa APA es un documento donde ustedes van a probar una tesis de investigación. La estructura de todo ensayo debe ser una introducción donde debe ir un gancho que apela a las emociones del lector o los invite a seguir leyendo. Luego en esa introducción va ese gancho, luego viene el desarrollo. En el desarrollo tiene que haber citas directas e indirectas. Tiene que haber, o sea, eso no es que yo voy a hacer un ensayo personal y entonces no voy a poner citas. No, siempre tiene que haber citas. Mínimo 4, yo diría que máximo 6 o 7, pero tiene que haber cita, porque si no hay cita, realmente el ensayo no es científico, el ensayo no es creíble, porque solamente es tu opinión. Entonces, además, otra cosa importante es que lo recomendable es recuperar varias fuentes, o sea, varias listas de referencia. Mínimo 5, yo diría que máximo 10. Puede haber un poquito más de 10, podría haber 11 o 12, pero recuerden que mientras más lista de referencia tengan, más tiempo les va a tomar en cuanto a lectura y a selección de fuentes. Ahora, tampoco es irse al extremo de solamente citar una y de ahí tomo todas las 5 citas. No, eso no lo deben hacer. Igual si lo hacen, mi profesor lo más probable es que les devuelva el ensayo y les diga, o sea, este ensayo está bastante pobre en términos de investigación. Entonces lo ideal es tener unas 5 fuentes y de cada fuente recuperar al menos una cita. Recuerden también que debe haber un equilibrio entre la cita directa de menos de 40 entre comillas y la cita directa de más de 40 en párrafo aparte con mayor sangría. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, tener unas 3 de menos de 40, una o 2 de más de 40 y también es bueno tener algunas parafraseadas, unas 2. Entonces digamos, si son 5, ustedes podrían tener 2 citas de menos de 40, una cita de más de 40 y 2 citas parafraseadas. ¿Ven? Ese es un excelente equilibrio. ¿Esas citas dónde van? No van ni en la introducción ni en la conclusión, tienen que ir en el desarrollo, esto es muy importante.
Recuerden ustedes que siempre le tienen que dar crédito al autor, ¿no? Entonces ponemos el apellido del autor, el año de la publicación y si hay página se coloca. Esto es muy importante. Recuerden ustedes que luego de este desarrollo va a haber una conclusión que recoja los aspectos más importantes y esta conclusión debe generar empatía en el lector, sensibilizarlo. Y luego de la conclusión viene una lista de referencias donde ustedes van a mencionar todos los artículos que utilizaron para el trabajo. Recuerden que en todo el ensayo debe ir Times Roman 12, sangría de primera línea, y en el caso de la lista de referencia debe ir sangría francesa. Recuerden ustedes que deben aplicar el 1.5 a todo el trabajo porque facilita más la lectura. Y bueno, la letra más recomendada es siempre Times Roman 12. Bueno, si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este video con otras personas que están aprendiendo a hacer ensayos de investigación. Recuerda que en el link de la descripción, como siempre, te dejo el imprimible de esta clase en PDF. Cualquier persona que ya sea recurrente en mi canal sabe que yo siempre comparto todos los documentos, entonces solamente se tienen que ir al link de la descripción, ahí está el link de descarga el Drive, le dan clic y automáticamente se le va a descargar como lector. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, espero que los apoye en este proceso que al inicio es complicado de elaboración de ensayos, pero que a medida que ustedes hagan más ensayos, cada vez va a ser más sencillo. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho, bye bye.